Imagínate que no puedes casarte con el amor de tu vida porque no cumples con el estatus social que su familia quiere para él. Luego de separarte 3 años después te das cuenta que está casado, tiene 7 hijos, que 3 de ellas son mujeres y la mayor se llama como tú. Esto le pasó a Jane Austen con su amor frustrado con Thomas Lefroy. Se dice que la autora se basó en este amor frustrado para escribir Orgullo y Prejuicio. Pero ¿quién es Jane Austen y por qué esto se puede basar un poco en su amor frustrado? Hablemos un poquito de la autora y cómo se inspiró para escribir Orgullo y Prejuicio. Jane Austen es una escritora de novelas de origen británico que nació el 16 de diciembre de 1775 y murió el 18 de julio de 1817, siendo de sus obras muy conocidas Orgullo y Prejuicio, la cual fue publicada el 28 de enero de 1813. En su principio, Orgullo y Prejuicio no tuvo este nombre, ya que se llamaba Primeras Impresiones en su primer manuscrito, pero a la vez Jane Austen no pudo publicarlo en el inicio que ella quería, sino que la rechazaron y antes de publicar Orgullo y Prejuicio publicó Sentidos y Sensibilidad. Probablemente han escuchado mucho sobre Orgullo y Prejuicio, ya que es un libro, una novela muy popular en la cultura pop. Además, tiene múltiples adaptaciones, como por ejemplo la película que fue protagonizada por Keira Knightley en 2005 y además por su musical en Broadway. Algunas de las obras más conocidas también de Jane Austen, aparte de Orgullo y Prejuicio, es Emma, que fue publicada en 1815, Persuasión, que fue publicada en 1815 y 16 más o menos, y también, como nombré antes, Sentido y Sensibilidad, que fue publicada en 1811. Pero hablemos un poco más del contexto histórico de esta novela. Esta novela está basada a principios del siglo XIX, donde reinaba Jorge III, una época donde los matrimonios eran un negocio para mantener el estatus social de la familia y de la pareja. Siglo donde empezó a triunfar las ilustraciones y la ciencia. Además, cabe recalcar que Inglaterra en esa época estaba dividida en dos culturas muy importantes, que era la Inglaterra rural, más tradicional, donde las niñas empezaban a casar a los 16 años, y en una Inglaterra más refinada, donde estaban las grandes edificaciones, los teatros. Y estas culturas, por decirlo así, se ven muy destacadas en el libro, ya que nuestros protagonistas tienen que ver un poquito más o menos en esto. Antes de adentrarnos más allá en el libro, tenemos que definir qué es un clásico literario y por qué se dice que Orgullo y Prejuicio es un clásico literario. Un clásico literario, como su definición, es un libro que es muy importante para la literatura clásica y que perdura durante mucho tiempo, siendo muy fundamental para su género. Orgullo y Prejuicio tiene sus propias características para ser denominado un clásico literario. Por ejemplo, su enfoque a la sociedad, donde nos da una perspectiva crítica a las sociedades entonces, donde nos habla de los matrimonios, de las clases sociales y de cómo el género femenino y masculino tiene mayor poder uno que el otro. También podemos ver el estilo narrativo que tenía Jane Austen, que era un estilo narrativo más ágil, crítico y satírico. También podemos encontrar los temas universales como el amor, la familia, el orgullo, el prejuicio, donde estos dos fundamentales, Orgullo y Prejuicio, se ven súper marcados, ya que aparte de que así se llama el libro, es como los protagonistas tienen estos dos factores, estas dos características muy marcadas. También porque estos temas universales se ven reflejados hasta en los autores de nuestro entonces. Bueno, ahora hablaremos de los personajes, donde Elizabeth Bennet y Fitzwilliam Darcy son nuestros personajes principales, donde se muestra a Elizabeth como una persona inteligente, entusiasta, de fuerte personalidad, pero que tiene un prejuicio hacia los hombres, donde a ella como que no le importa si es que se casa o no, si es que tiene hijos o no, como que esos temas donde en la época eran fundamentales, ella se encuentra despreocupada de eso. Por otro lado, Darcy se muestra como alguien arrogante, como alguien orgulloso, siendo así que igual tiene un interés romántico por Elizabeth, pero al final de la novela, mientras va el transcurso de esta novela, se muestran como sus verdaderos sentimientos, así un profundos sentimientos de amor hacia Elizabeth.
siendo que él viene de una Inglaterra refinada y Elizabeth de una Inglaterra rural. Luego tenemos a los Bennet, que es conformado por 5 hermanas y los padres, donde muestran a Jane, que es la hermana mayor, como alguien de corazón muy puro, siendo hermosa por dentro y por fuera. Luego tenemos a la segunda, que es Elizabeth, que se muestra como alguien prejuiciosa y alguien desconfiada de los demás, pero Jane y Elizabeth son súper unidas, aunque son personas muy muy distintas. Después tenemos a Mary, que la muestran como alguien sin gracia. Suena feo, pero muestran como una persona sin gracia. Y después tenemos a Katie y a Lydia, que son las más pequeñas y son como unas personas muy 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 locas. Después tenemos a los papás, que el señor Bennet es como alguien muy muy despreocupado, y la señora Bennet la muestran en las novelas mayormente como alguien que está como ansiosa por querer casar a sus hijas. Es muy inquieta porque ella se preocupa demasiado por el estatus social de su familia, y por la época las mujeres no podían dejar herencia. Entonces ellas sabían que si el señor Bennet fallecía, ellas iban a quedar en la ruina totalmente. El ambiente donde está situada esta novela es en esa Inglaterra rural, como en una campiña inglesa más o menos, para que se los imaginen, donde en Longbourn, donde viven los Bennet, se hace un baile donde van a asistir 2 personas las cuales no se saben quiénes son, pero no son ni nada menos que Bingley y Darcy, que ellos vienen de Pemberley, donde el señor Bingley se enamora de Jane, así a primera vista se enamora de Jane, la hermana mayor de los Bennet, y Darcy se da un interés amoroso por Elizabeth, pero a la familia como que no le gustó mucho Darcy al principio porque se mostró como amargado y orgulloso, como nombré antes, y a Elizabeth tampoco le gustó eso, y como ella tenía un prejuicio hacia los hombres, como que hubo un rechazo directo hacia él. Ahí es donde empieza la trama, donde Darcy tiene este interés amoroso por Elizabeth, y Elizabeth piensa solamente que, bueno, voy a interactuar solamente con él en el baile y nada más. Pero donde Jane y Bingley se enamoran, son como los tórtolos de la novela, y Jane y Elizabeth son muy unidas, y Bingley y Darcy son muy amigos. Ellos se ven como en esa obligación de interactuar. Luego de mostrar el odio que se tiene mutuamente Elizabeth con Darcy, empiezan a mostrar esa evolución de la condición humana, donde el amor va perdurando a lo largo de la novela, mostrando un amor totalmente realístico y nada ficticio, ya que no tiene esa ficción de un príncipe azul para Elizabeth, se podría decir. Y algo también realístico que se destaca es cómo la gente le da importancia a su estatus social de su familia. Por ejemplo, ese chisme que puede haber, que puede derribar el estatus social de su familia, que eso es algo totalmente común que pasa, siendo eso puede arruinar la popularidad o la imagen de una persona. Pero al fin y al cabo, Orgullo y Prejuicio es esa novela que va más allá de la época, donde nos muestra un amor totalmente realístico, siendo un clásico de clásicos porque ha perdurado durante muchísimo tiempo, mostrando cómo era la mujer en ese entonces y cómo va esto evolucionando a través de la novela. Y aunque yo no sea un crítico literario que se dedica a esto, les aseguro que les va a llamar la atención el libro, porque es un libro muy bueno, así que los invito a que se vean todas las adaptaciones que tiene, porque son muy buenas, sobre todo la película me gustó mucho, y leerse el libro porque es muy, 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 muy bueno. Además, su portada es muy bonita, sobre todo el libro de tapa dura. Eso, gracias por